Como alguien quiere ser capaz de hablar dos o incluso más idiomas, uno de tus mayores objetivos es saber dónde y cómo empezar, pero esa es realmente la parte más difícil y requiere ciertos conocimientos claves y bien conocidos en las comunidades de otros idiomas. Además de que muy probablemente lo estés complicando más asumiendo cosas que se te han inculcado desde que eras un niño, como que necesitas clases o algo por el estilo. Por ese motivo te mostraré todo lo que necesitas saber y al final entenderás por qué a pesar de haber cursado casi una década de clases de inglés, aún careces de habilidad en el idioma real, cosa que pocos de los que desacreditan al método tradicional dicen. Si tu objetivo es alcanzar un nivel avanzado en el idioma que puede ir desde mantener conversaciones del día a día hasta lograr un nivel nativo o algo por el estilo, entonces es para ti. Pero si por el contrario solo quieres alcanzar un nivel básico para ir de vacaciones o algo, tal vez debas buscar en otro lugar. Cabe mencionar que a diferencia de lo que mucha gente piensa, lo muy o poco inteligente que seas no tiene nada que ver con la manera en la que aprendes idiomas. Tal vez se vea ligeramente reflejado en la velocidad con la que avanzas, pero incluso ahí tiene muchísimo más peso la manera en la que llevas a cabo tu estudio. Primero aprendes a entender y luego a hablar. Si lo pensamos bien, hacerlo de la manera tradicional, o sea al revés, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo se supone que logres hablar un idioma que ni siquiera puedes entender todavía? No, pero es que primero te enseñan estructuras y lo único que estás haciendo es agarrar ciertas fórmulas matemáticas y ponerles numeritos, olvidando por completo que los idiomas no son matemáticas. Hay una frase que escuché en un video de un youtuber muy conocido en la comunidad anglosajona que dice: idiomas no son matemáticas, los idiomas no siguen reglas, los idiomas son altamente específicos de maneras impredecibles, o algo así, y tiene toda la razón. Si tratas de aprender de la manera tradicional, nunca vas a terminar de encontrar excepciones por doquier. Además, no me digas que pretendes mantener monitoreado todo lo que dices en tiempo real. En el campo de la adquisición de un segundo idioma se suele hacer la distinción entre los dos términos, aprender y adquirir. Cuando hablamos de aprender nos referimos a un proceso consciente, una manera de abarcar el estudio de un idioma enfocándonos en memorizar las partes que lo conforman, como puede ser el vocabulario o la gramática, para después poner ese conocimiento en práctica. Por el otro lado, la adquisición es el proceso subconsciente mediante el cual obtenemos la capacidad de entender y a su vez creamos un modelo intuitivo del idioma a través de la exposición continua al mismo. El lingüista Stephen Krashen, posiblemente el referente más grande en el campo de la adquisición de un segundo idioma, nos dice que la adquisición ocurre cuando obtenemos input comprensible, el cual se define como I+1, donde I es el nivel actual de competencia lingüística y +1 es el nivel que está justo por encima de I. O en otras palabras, que no basta con exposición o input solo al idioma, sino que justo como le dice el nombre, este input tiene que ser comprensible. Para entender por qué funciona debemos saber dos cosas. 1. Nuestra mente es una máquina de reconocimiento de patrones, razón por la que si te veo por la mañana y te digo buenos, seguido de un silencio, tú automáticamente pensarás en la palabra días, y simple y sencillamente es razón por la que existen los hábitos. Y 2, a que tenemos la capacidad de utilizar cualquier otro tipo de contexto que se nos dé para ir descifrando lo que el idioma trata de comunicar. Es por eso que los niños son capaces de aprender a entender no solo el idioma, sino todo el mundo que los rodea partiendo de nada. En el caso del idioma, comienzan a escuchar secuencias de sonidos que se repiten una y otra vez hasta que logran reconocer patrones, o sea, palabras, y con ayuda del contexto les van asignando significados. Y lo mismo sucede con el orden o variaciones que llegan a tener las palabras dentro de una oración, la gramática. Obviamente existen diferencias entre los niños y los adultos, diferencias como que un adulto no solo empieza desde cero, sino que tiene una perspectiva del mundo totalmente sesgada por el entorno en el que creció, incluyendo el idioma nativo. Perspectiva que llega a interferir hasta el punto de que tu mente ignore por completo aspectos enteros de algunos idiomas, como lo es el acento tonal en el chino. Pero esa, llamada por algunos máquina de adquisición, nunca desaparece de nuestro cerebro. El método se basa en dos principales actividades: inmersión o input comprensible como pilar fundamental de todo, y estudio activo, el cual es la implementación del aprendizaje consciente con el fin de hacer nuestra inmersión más comprensible. Como ya mencioné, lo primero que definirá qué tan efectiva o no sea tu inmersión en el idioma será el qué tan comprensible sea, dejándote siempre la oportunidad de entender cosas nuevas. Pero hay otro aspecto que puede llegar a ser extremadamente importante. El contenido de tu inmersión, de ser posible, más que interesante, tiene que ser irresistible para ti. Tiene que interesarte hasta el punto en el que incluso te olvides de que está en otro idioma. Esto porque, como es obvio, la adquisición es proporcional a la atención que le pongas a tu inmersión, y además porque mediante el estímulo crea una necesidad de entender el idioma en tu mente subconsciente, y por lo tanto es un motivo para llevar ese proceso a cabo. Dicho esto, lo ideal sería tratar de encontrar la balanza entre esos dos factores. También es importante mencionar que mientras más tiempo pases inmerso en el idioma, más rápido vas a mejorar, y que una de las prácticas más comunes para facilitar la comprensión cuando estás inmerso en contenido audiovisual es poner subtítulos en el mismo idioma que empaten lo que se está diciendo en tu serie, video o lo que sea.
Existen distintos tipos de inmersión. La inmersión activa, que es cuando estás poniendo el 100% de tu atención, y la inmersión pasiva, que es cuando estás escuchando algo en el idioma de fondo y a la par estás haciendo otras tareas como transportarte a la escuela o al trabajo, o tal vez haciendo limpieza, ejercicio, etc. Dentro de la inmersión activa tenemos dos tipos. Inmersión intensiva, en la que vas acompañado de algún diccionario para tratar de entender el contenido de tu inmersión tanto como sea posible, e inmersión de flujo libre, que consiste en poner toda tu atención en el contenido que estás viendo sin interrumpirlo para buscar definiciones, o por lo menos tratar de hacerlo solo cuando de verdad sientas mucha curiosidad por entender alguna palabra. Recordemos que la adquisición de un idioma ocurre cuando entendemos mensajes, no partes del idioma. Por lo tanto, la inmersión de flujo libre es mucho más importante que la intensiva. La inmersión pasiva suele ser subestimada por muchos, pero realmente puede llegar a tener un papel muy importante en cada etapa de todo el proceso. Al inicio puede ayudarte a ir familiarizándote con cómo suena el idioma, y cuando empiezas a incrementar tu comprensión puede servir como práctica para aprender a escuchar el idioma hablado sin ningún tipo de subtítulos, y como exposición extra al idioma, cosa que ya vimos que nunca está de más. Ya sabemos por encima cuál es el papel del estudio activo en todo este proceso, acelerar el ritmo de la adquisición. El porqué de esto es además extramotivo y explicación de lo del inicio, de por qué el método tradicional no funciona. Dos palabras, práctica deliberada, o mejor dicho, la falta de la misma. Como ya dije, la manera en la que se enseñan los idiomas con el enfoque tradicional es al revés de como lo hemos visto durante todo el video. Me gusta bastante la manera de explicarlo de Stephen Krashen. Primero te enseñan la habilidad mediante gramática, listas de vocabulario, etc. Luego te ponen a practicar hablando y haciendo ejercicios y pretenden que después de nadie sabe cuánta repetición, en algún momento ese conocimiento se vuelva subconsciente. Pero adivinen qué, ese momento nunca llega. La realidad es que para desarrollar cualquier habilidad se necesita práctica deliberada, hacer cosas que todavía no podemos. En el caso de los idiomas en forma de inmersión, porque a pesar de que en un principio podamos pensar que lo demás también lo es, olvidamos que a diferencia de otras habilidades como matemáticas, el idioma es un proceso subconsciente y extremadamente complejo. No podemos aprender a escuchar la fonética ni tampoco todos los matices que existen no solo en los significados de las palabras por individual, sino en expresiones enteras de manera consciente. Y no importa que alguien tenga una capacidad inhumana de memorizar, eso no es suficiente para realmente asimilarlo, ni mucho menos para desarrollar esta intuición, resultado de la adquisición del idioma. Son 4 las partes principales que debemos estudiar: vocabulario, gramática, pronunciación y sistema de escritura. Primero vayamos por el vocabulario. ¿Cuál es la mejor manera de aprenderlo? En resumen, existe algo llamado la curva del olvido, una teoría desarrollada por el psicólogo Hermann Ebbinghaus, que nos dice que los humanos olvidamos la información que memorizamos por primera vez en muy poco tiempo, pero que la retención de esa información incrementa cada vez que la repasamos junto antes de olvidarla. Esto último es llamado repetición espaciada, y existen muchas herramientas de SRS que, haciendo uso de flashcards y con la ayuda de ciertos algoritmos, nos ayudan a practicarla de manera más efectiva. En mi opinión, Anki es la mejor debido a cuánto la puedes modificar, a que es la más popular con diferencia y por lo tanto la que tiene más contenido tanto creado como para ayudarte a crear el tuyo, a que la puedes usar en el dispositivo que quieras y a que es gratis, excepto en dispositivos Apple que cuesta como $5. La manera de estudiar el vocabulario es buscando aplicar el I+1 en nuestras flashcards. Simplemente es poner la oración I+1 en el frente de la tarjeta y atrás poner solo la definición de +1, no de la oración completa. Para gramática, con leer explicaciones asegurándonos de entender, leer ejemplos y luego buscar esos puntos durante inmersión basta. Puedes crear una tarjeta en Anki si quieres, pero es opcional. Yo recomiendo estudiar solo lo que sería gramática de niveles A1 y A2 del marco común de referencia europeo, porque a partir de B1 se vuelve bastante intuitiva, entonces considero que es mejor invertir ese tiempo inmerso en el idioma. Siempre puedes buscar alguno que otro punto por separado. Para la pronunciación solo hace falta dedicar poco tiempo al inicio para conocer más o menos cuáles son los aspectos que la conforman. Así evitamos que nos pase lo que mencioné de los tonos en el chino. Y por último, para el sistema de escritura puedes usar lo que quieras. En este aspecto cada idioma es un mundo, así que dependerá del 100% de cada uno, aunque claramente existen métodos más efectivos que otros. Cuidado con Anki. Un error muy común es empezar a abusar del SRS sin considerar los repasos de días pasados y terminar haciendo como 3 horas al día todos los días por meses. Créanme que nada bueno sale de eso. Sé que repito mucho lo mismo, pero lo más importante y donde ocurre realmente la adquisición es en la inmersión. Anki solo crea un tipo de pista del concepto que trata de expresar cada palabra o gramática. Realmente son pocas las palabras que tienen una definición totalmente exacta entre dos idiomas. Y sé que es difícil mantenerse motivado al inicio cuando no entiendes casi nada, pero es indispensable aprender a soportar la ambigüedad del idioma.
También es algo normal ver a personas que odian utilizar cualquier tipo de SRS. La buena noticia es que, como probablemente ya habrán deducido, el estudio activo es totalmente opcional. Pueden optar por solo utilizar los diferentes tipos de inmersión, o incluso aprender el idioma enteramente con inmersión de flujo libre e inmersión pasiva, aunque en mi opinión no es nada óptimo. De hecho, no creo ni que sea realista para el 99% de la gente. Un ejemplo de personas que aprenden así son personas que tienen que ir a vivir a un país extranjero sin previa experiencia en el idioma, aunque en su caso la necesidad real de comunicarse crea una motivación impresionante para su mente subconsciente. Y finalmente, después de seguir todo el proceso durante meses o incluso años, la recompensa llegará. El output es la capacidad de producir el idioma y es consecuencia del input. Es clave esperar a tener una intuición fuerte para poder darnos feedback nosotros mismos y así evitar malos hábitos. Aún así, si se da la oportunidad de hablar el idioma, úsala. Lo peor que puedes hacer es crear un rechazo subconsciente cuando se trate de output. Además de que, como en el caso de los niños, la interacción social es una motivación increíble para nuestra mente. Pero hay que tratar de no hablarlo mucho, por lo menos durante el primer año, para así evitar malos hábitos debido a la débil intuición que se tiene. Ahora, para aprender a hablar tienes que hablar. Si te quedas esperando a que un día despiertes siendo capaz de hablar a un nivel nativo sin ningún tipo de práctica, nunca vas a llegar a ningún lado. Podemos ver esto como el proceso de activación con una curva de mejora impresionante. Para mejorar tu pronunciación puedes utilizar una técnica llamada shadowing, que consiste en imitar en tiempo real a la persona que estás escuchando, aunque este será tema para otro video. En conclusión, para empezar a aprender un idioma debemos aprender el sistema de escritura durante la primera semana, además de empezar a hacer inmersión, aprender vocabulario e investigar sobre la pronunciación desde el día 1. Durante los primeros meses, dedicar unos minutos de tu sesión al día a aprender algo de gramática y al terminar lo básico, seguir con inmersión y vocabulario hasta que llegues a la etapa de output. A partir de ese momento, continuar haciendo las mismas dos cosas más la práctica de output que quieras hasta que estés en el nivel que desees. En idiomas como el chino o el japonés, donde existe una cantidad ridícula de caracteres, será mejor investigar sobre los mejores métodos para aprenderlos. Llegados a este punto, es necesario decir que a pesar de que casi todo el video me he referido hacia esto como un método, debemos mantener en mente que lo ideal es que lo adaptes a tu situación personal. Es por eso que es fundamental entender todo lo anterior, porque de lo contrario es muy fácil ir por el camino equivocado y terminar perdiendo tu tiempo sin darte cuenta. Y bueno, es demasiada información muy comprimida. Al final la experiencia es lo más importante, investigar más a fondo sobre este tema e ir planteando tus propias hipótesis durante el camino puede valer mucho la pena. Hay un montón de webs, libros y canales de YouTube. En español está Mr. Salas o directamente el mío.